Siempre es un privilegio el estar juntos, el compartir la palabra. Vamos a ganar tiempo en esta mañana. Quiero invitarlo a que pueda regalarme su atención como siempre. En este mes vamos a hablar un tema muy conocido y vamos a hablar acerca del perdón que hemos recibido. Creo que todos nosotros hemos escuchado lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Es un tema que vamos a desarrollar, consideramos importante, porque creo que nos va a dar mucha dirección para revalorar lo que el Señor nos ha dado, nos ha entregado a través de su Hijo. Quiero que abra su Biblia, manténgala abierta. Vamos a leer un texto conocido, Juan 3:16. Téngalo ahí nada más. No lo vamos a leer todavía, pero téngalo ahí nada más. Sabemos que uno de los resultados maravillosos de esta salvación es, sin lugar a dudas, el perdón de todos nuestros pecados. Puede decirlo conmigo: el perdón de todos nuestros pecados. Ese es un regalo maravilloso, ¿verdad?, que nos puede dar la salvación. Y vamos a hablar acerca del amplio perdón. Es bueno entender esto otra vez, verlo nuevamente, el amplio perdón que ya recibimos. Repito, la salvación nos proporcionó este amplio perdón. Además, este perdón no lo vamos a desconectar de lo que hablamos el mes pasado, de la gracia. Porque el que usted haya sido perdonado es solamente gracia de Dios. Es solamente el favor de Dios. Debo decir también que este perdón que ya recibimos es un verdadero acto de amor. ¿Cuántos saben eso? No estoy diciendo nada nuevo. Lo que recibimos, el perdón que recibimos, es un verdadero acto de amor. Y esta demostración de este verdadero acto de amor, de este perdón amplio que hemos recibido, lo podemos comprobar en Juan 3:16. Léalo conmigo, es un texto conocido. Si no se lo sabe, va a aprendérselo hoy. ¿Cómo dice? Porque de tal manera, repítelo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta versión dice: porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuánto amó Dios? Santo, demasiado. Porque tanto amó Dios al mundo. Y este amor hizo entregar lo único que tiene, al único Hijo, al Hijo de su amor. Dice el verso 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Escuchen, ¿en qué se basa el perdón de Dios? Amó el Señor tanto al mundo que entrega a su Hijo para que su Hijo sea el perdón de todos los pecados. Pero hay algo importante que sucedió en la creación, en el verso 18. El que cree en Él no es condenado. El que cree no es condenado, es decir, recibe el perdón. Pero el que no cree ya está condenado. No por haber creído en el hombre, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Qué maravilloso es poder entender esto nuevamente, que el perdón es por gracia, es un regalo, es el amor. El café lo voy a repartir todavía. Que Dios envió a su único Hijo para salvar al mundo. Es maravilloso entender esta realidad. Hasta aquí todo está bien. Dios envía a su Hijo, nos da perdón, un amplio perdón, nos demuestra su amor al entregar a su Hijo a morir por el pecado de todos nosotros. Hasta aquí todo está bien.
Ahora, el propósito de este perdón que hoy quiero desarrollar como una introducción, porque los próximos mensajes están dirigidos en esto, el propósito de entender este perdón, que es producto de un amor verdadero, es ¿para qué? ¿Para qué hablar del perdón de Dios? Para valorar lo que significa el ser perdonado, pero también la responsabilidad que conlleva el recibir ese perdón. Repito, no solamente se trata de un beneficio que damos gracias al Padre que lo recibimos. Es que este verdadero perdón por este acto de amor también implica responsabilidad, implica compromiso. Implica la responsabilidad al recibir tanto amor, tanto perdón. El propósito de entender este perdón es para valorar la obra eterna de la cruz. No sucedió cualquier cosa en la cruz. Lo que sucede en la cruz es para valorar lo que Cristo hizo, lo que produjo y el beneficio que ahora tenemos. Ahora, para ello también es necesario ver nuevamente el panorama de donde fuimos sacados. Ciertamente es maravilloso el perdón, lo entendemos y lo vamos a comprender mejor. Pero permítame mostrarle dos imágenes. La primera, de dónde nos sacó Dios antes de recibir el perdón. Y la otra imagen, después de haber recibido perdón, la responsabilidad que tenemos. Y voy a plantearlo desde esta manera. El fin de esto es valorar el profundo amor del cual hemos sido objeto. El verso 19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Escuche, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. ¿Qué prefirió la humanidad? La oscuridad a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y aquí está, como decimos nosotros, el meollo de todo. El pecado nace desde un corazón que se desvía, que no entiende, que no recibe el perdón, que no le interesa el perdón como un acto de amor de Dios. El problema del hombre está en el corazón, porque decidió, dice la Biblia, amar más las tinieblas, las obras de la carne, decidió más amarlas que la luz. Y en Génesis, mire cómo Dios nos plantea y cómo hace al hombre. Génesis 1:26 dice, vaya notando, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Además dice que el hombre tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todas las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. El verso 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Fíjense, todo lo que el Señor hace en su plan original, crea el hombre a su imagen y semejanza para que tenga dominio, para que le obedezca, para que su corazón nunca esté desviado. Y esto es en el primer Adán. Cuando habla de que fue creado, que lo hizo a una imagen y semejanza, le dio una figura representativa. El hombre es un modelo, es una imagen de Dios en la tierra. Es parecido a Dios. Diga conmigo, pero. No, dígalo más fuerte, pero. Al desobedecer al Creador, pierde la posición que inicialmente tenía. ¿Cuál es la posición? A imagen y semejanza, dominio, que gobierne, que el hombre permanezca conectado con él. Pierde el hombre esa imagen al desobedecer a Dios, al desobedecer al Creador, pierde la posición que tenía. Ahora, los sentidos del hombre fueron extraviados de un compromiso puro y sincero al Creador. Antes del pecado, el hombre estaba conectado con Dios. Después de Adán pecar, pierde la posición que Dios le da al inicio de la creación. Como dice la palabra, el hombre extravió sus sentidos, extravió el corazón,
El compromiso puro y sincero a Dios ya no está. Esta imagen se perdió. Esta imagen que Dios le da al principio se desfiguró, se desvaneció. Pero es también importante entender qué se perdió. Número uno, se perdió la imagen de Dios. Ahora lo que el hombre refleja no es a Dios, es su propia imagen, es sus propios actos, es desobediencia, es pecado. Número dos, ¿qué se perdió? La comunión con el Creador. Número tres, lo que se pierde es un corazón bueno y puro por uno que tiende al mal. Dice la palabra que el hombre prefirió la oscuridad, las tinieblas antes que a la luz. Prefirió el pecado. ¿Qué se pierde? Número tres, diga conmigo, la autoridad y el dominio. Génesis 6:5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra. Lamentó Dios haber hecho al ser humano en la tierra, dice esta versión, y le dolió el corazón. Ahora, ese le dolió el corazón es, otra versión dice, se indignó Dios, porque el corazón del hombre estaba inclinado hacia el mal. Le pesó haberlo hecho, dice otra versión. Y según la palabra, esto produjo consecuencias nefastas. Porque ahora la manera de vivir del hombre es totalmente en enemistad con el Creador. Esto dejó a la humanidad en una separación con Dios, en una muerte espiritual. Antes de recibir el perdón, por eso quiero mostrar esta imagen. Antes de recibir el perdón, el hombre está muerto espiritualmente. El hombre no puede cumplirle a Dios. Y el apóstol Pablo nos muestra esta radiografía espiritual donde tú y yo un día estuvimos antes de recibir el perdón por la obra de la cruz. Fíjense lo que éramos según la palabra, Efesios 2:1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos. ¿A causa de qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuándo? Antes de recibir el perdón. Esta era tu condición, mi condición. El verso 2. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Quién actúa en el corazón de aquellos que desobedecen a Dios? El diablo. El enemigo actúa allí. El verso 3. Todos vivíamos así en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, es decir, haciendo lo que quiero, lo que me gusta, no importa si hay Dios. Así estuvo el hombre después de desobedecer. Dice, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa produjo estas pasiones. Por nuestra propia naturaleza, escuche, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios plantea al inicio la posición del hombre. Imagen, semejanza, dominio, autoridad. Peca el hombre, ahora el hombre se conduce según sus pasiones, según lo que cree, según lo que quiere hacer. Prefiere más las obras de la oscuridad antes que las obras de la luz. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto lo produjo el pecado en el hombre. Todo esto se produjo en nosotros antes de recibir este perdón. Ahora, sería bueno definir también qué es el pecado para poder comprender de dónde nos sacó Dios por ese perdón que nos dio por amor, por gracia. El propósito de la reflexión de hoy es valorar lo que antes éramos sin Dios y darle de verdad, repito, el valor de lo que ahora somos en Dios. Amados, no fue cualquier cosa lo que sucedió en la cruz. El derramamiento de su amor, del perdón, no es cualquier cosa. ¿Qué es el pecado? Me gusta esta definición de Susana Wesley. ¿Qué es el pecado? Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento.
Pecado es todo lo que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. Qué tremenda definición. Todo lo que te robe la comunión, la obediencia a Dios, por bueno que sea, dice la palabra, que es pecado. Y me gusta esta definición. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, por noble que sea o por bueno que sea. Esto es un asunto de entender que nuestro corazón debe producir los frutos del Señor, los frutos del perdón. Dice más Susana Wesley, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu es pecado. Todo lo que produzca el deseo de la carne de ir en contra de Dios es pecado. Dice, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. El problema del ser humano es que ha calificado algunas cosas como bueno o como malo. No, pero yo creo que esto no puede ser malo. Según mi criterio o según mi opinión, esto no puede ser malo. Ahora, nosotros no medimos pecado por lo que creo, nosotros lo medimos según el espíritu que está en nosotros. Ya no decimos esto es bueno, esto es malo. Lo que me conduce, lo que produjo el perdón en mí, me hace vivir conforme a Dios quiere, y esa será nuestra medida de poder definir pecado. Ahora, esto era lo que en nuestro viejo hombre nosotros manifestábamos. Pero este perdón maravilloso, ¿pueden levantar su mano, por favor? Escuche, la obra eterna, la obra eterna. ¿Por qué digo de la obra eterna de la cruz? Porque lo que sucedió en la cruz, Dios no lo vuelve a echar atrás. La obra eterna de la cruz, el perdón derramado, este perdón maravilloso, escuche, nos regeneró, nos dio una nueva vida, te dio otra vez la imagen que el hombre perdió al principio, nos dio la imagen, nos dio una naturaleza divina y rompió con toda la enemistad o toda barrera que nos separaba del Señor. Esto lo produjo la obra eterna de la cruz. Por eso, hoy necesitamos valorar lo que significa el perdón que hemos recibido en la cruz. Puede decirle al que está a su lado, a partir de la cruz, tu existencia cambió. Voltéese al que está atrás y dígale lo mismo. Dígale, a partir de la cruz, tu existencia cambió. Ya no eres tú, ya no eres el mismo. Ahora es Dios en ti por el perdón de pecado, de todos nuestros pecados, no de algunos. En días pasados hablábamos de que Dios perdonó nuestros pecados, todos. Los del pasado, los de ahorita y los del futuro. Pero como sabemos que esto se puede malinterpretar, no nos perdonó para que siguiéramos viviendo iguales. Los pecados que seguramente vamos a cometer mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, mientras estemos acá, el Señor ya proveyó redención en la cruz. Nos perdonó para siempre. Ahora, no nos perdonó, como dice Pablo, vamos a continuar en el pecado, en las obras de la carne, para que la gracia abunde. De ninguna manera. Quien se sabe perdonado, quien es gobernado por este perdón recibido, amado, se mantiene firme para agradar a Dios. Y como dice la palabra, nosotros iremos disminuyendo, menguando este perdón, su espíritu, su vida en nosotros. Va a ir absorbiendo todas nuestras equivocaciones. Cada vez más seremos menos nosotros, siempre lo digo, y Dios será más visto en nosotros. Esto lo produjo el perdón de Dios. Tú no podías agradar a Dios, yo no podía agradar a Dios por mis propias maneras. A partir de la cruz, quiero que por favor retenga esto, a partir de la cruz, nuestra existencia cambió para siempre.
Según Romanos 3:24 dice, pero por su gracia ustedes son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús pagó. Somos declarados justos cuando recibimos el perdón. Cuando creímos en aquel que murió en la cruz y nos dio el perdón, dice, somos justificados. Verso 25 de Romanos 3. Dios lo ofreció a quien a Cristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Verso 26 de Romanos 3. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que este perdón no solamente nos permite estar en paz con Dios, que este perdón no solamente nos acerca a Dios, sino que nos da la posibilidad de estar en paz con nosotros mismos. Porque hay gente todavía que se sigue culpando por cosas pasadas, por pecados cometidos. Amado, el perdón que sucedió cambia nuestra existencia. Es cierto, ya no hay barrera con el Señor, con Dios, porque es nuestro Padre, porque somos sus hijos. Porque lo que en teología significa regeneración, es decir, nos dio una nueva vida, resucitábamos, estábamos muertos, resucitamos al Señor para vivir su vida. Ahora ese perdón te hace estar en paz contigo mismo. Pensamientos de acusación de cosas pasadas van a venir, claro, pero la verdad dice que el Señor nos perdonó, nos estableció en una posición y nos hace estar en paz con Él. Eso debe gobernar nuestra alma, nuestros pensamientos. Este perdón, como bien sabemos, nos limpió la conciencia. ¿Qué produce el pecado? Culpa en la conciencia. Nos acusa y nos pretende robar la paz que ya nos dio el perdón a través de la cruz. No podemos permitir que nuestra mente o que nuestra alma pretenda acusarnos o pretenda robarnos lo que ya Dios nos dio. Nuestra realidad, tu realidad, fuimos perdonados. Recibimos un amplio perdón y este perdón es un regalo de Dios. Pero este amplio perdón del que hablamos, de que hoy hablamos, nos proporciona una limpia conciencia. Este perdón del que hoy hablamos, puede poner la mano del que está al lado para que reciba la palabra. El perdón del que hablamos es tu realidad, es la realidad del que tienes al lado. El perdón que tú has recibido es tu nueva realidad. Es una realidad que nos permite vencer todos los días todo aquello que antes nos vencía. El perdón que recibimos nos da el poder, también nos capacita para vencer el pecado. Escúchame, es nuestra nueva realidad. Es una posición que ya tenemos por gracia. Somos más que vencedores. Es cierto, hay cosas que nos van a derribar, que nos van a querer sacar. Pero pretendo recordarte en esta mañana que la victoria que Dios nos dio en la cruz dice que somos más que vencedores. Un asunto es decirlo, ¿verdad? Y otra cosa es vivirlo. Soy más que vencedor en Cristo. Vencí el pecado. Amados, nuestra vida tiene que cambiar todos los días. Cada vez que te sientas asediado o rodeado por cosas que te pretendan robar este perdón y esta paz, tu respuesta será, tengo una posición. La obra eterna de la cruz dice que fui perdonado y esa obra eterna de la cruz dice que soy más que vencedor porque estoy en Cristo. Cuando yo estoy en el Hijo y el Hijo está en mí, ese más que vencedor me comienza a gobernar. Me comienza a gobernar. El perdón que usted recibió obedece ¿a qué? Al plan eterno de Dios. Antes de que usted estuviera en esta tierra, antes de que su papá y su mamá se unieran y lo trajeran a este mundo,
Ya el perdón de Dios estaba en su plan eterno. Es una obra consumada. El que hoy estemos acá, el que hoy el Señor nos gobierne, el que hoy hayamos creído por la fe en Él, eso nos permite entender que eso formaba parte del plan de Dios. Ninguno de nosotros hubiese pensado, o voy más allá, en nuestras agendas no estaba estar un domingo del 2025 acá. Eso habla del plan de Dios. Eso habla de que estamos en el plan de Dios. Así es el perdón que recibimos. Qué bueno que no nos escapamos del perdón de Dios, sino que ya lo recibimos. Qué bueno que Dios nos aceptó al inicio tal cual como éramos, pero hoy no nos deja iguales. Nos aceptó como veníamos, rotos, con muchas equivocaciones, pero el perdón nos ha ido perfeccionando para no dejarnos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Este perdón que ya recibimos tiene origen en la eternidad y solamente se recibe porque se es bueno en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Permítame contradecirlo. El perdón de Dios no tiene que ver con que tú seas bueno o seas malo. El perdón es porque su amor es tan grande que nos quiso darlo, nos los quiso regalar. No necesitas o alguien no necesita ser bueno para recibir el perdón de Dios. Es que el perdón se recibe por creer y por fe. No estoy diciendo que a partir de acá, que usted salga después de la reunión, no, voy a hacer como quiero, voy a ser malo. No. El perdonado se conduce así, viviendo una vida de amor, de perdón. Sabe que el recibir el perdón es un acto de amor, como le dije al principio. ¿Cómo vivo ahora? ¿Cómo estoy viviendo hoy? Ese mismo amor que sintió el Padre, se lo dio al Hijo, ese mismo amor debe estar dentro de cada uno de nosotros. Ese mismo amor debe corresponder con los demás, pero ese mismo amor debe hacernos vivir valorando lo que recibimos. Imagínense que alguien es condenado a cadena perpetua por algo que hizo, por algo muy malo que haya hecho. Pero imagínense por un momento, haga un ejercicio en su mente, que el acusador o el agraviado diga, no, yo lo perdono, no le den cadena perpetua, porque yo decido perdonar, pasar la página, yo decido extender gracia, perdón, un indulto pues. Y que ese condenado reciba de nuevo la libertad. ¿Cómo va a vivir esa persona? Cuando ha recibido tanto, lo mínimo que puede hacer es vivir agradecido de ese que le dio el perdón y de Dios, porque le devolvió prácticamente la vida. Es la misma causa para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo al entender que tu perdón costó el único Hijo, el Hijo de su amor? Que lo que tiene el Padre prefirió darlo por nosotros. La pregunta aquí es hoy, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo valoro el perdón que recibí? Repito, como siempre lo digo, ninguno era merecedores, pero Dios quiso hacerlo. Necesitamos comprender con más facilidad que recibir el perdón no tiene que ver con méritos personales. Recibir el perdón no tiene que ver con lo bueno que nos portamos. Es mucho más allá. Dios lo quiso así. Y cuando yo lo entiendo, no es que voy a hacer lo que yo quiero, es que voy a vivir correspondiendo a ese perdón y a ese amor que recibí. La única manera de participar de su perdón amplio solamente se debe a la asombrosa gracia de Dios. Puede leer conmigo Romanos capítulo 6 a partir del verso 5, que quiero dejar establecido esto en esta mañana.
Romanos capítulo 6 del 5 en adelante dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esto habla de que antes éramos o estábamos muertos espirituales, pero hoy ya fuimos resucitados y tenemos nueva vida. Tanto así que dice la palabra que nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, el verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Escuche, sabemos. ¿Cuántos saben eso? Todo lo que tú eras, bueno, debió ya haber estado crucificado con Él. Dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Qué nos gobierna? ¿Lo que quiero, lo que deseo o Dios? Por supuesto que Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo le restó el poder a lo malo en nosotros. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Verso 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Es tu posición, es mi posición. ¿Para quién vivimos? Para nosotros, no. Vivimos bajo una sola condición. Vivimos para Dios. Diga conmigo, yo vivo para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos a prácticas, a conductas, a pensamientos, a palabras corrompidas. Considérense muertos para eso, porque ustedes ahora se deben a Dios. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Tus ojos son instrumentos de justicia, tus manos son instrumentos de justicia, tus oídos son instrumentos de justicia, tu boca es instrumento de justicia. Por lo tanto, tú no puedes oír cualquier cosa, no puedes hablar lo que otros hablan, no pueden oír, no puedes ver lo que otros ven. Porque dice, todos nuestros miembros, nuestro cuerpo, ahora le pertenecen a Dios. Por eso cada vez más, cuando vemos la palabra, el Señor nos va exhortando, nos va confrontando y nos lleva a corregir. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy oyendo? El perdón significa eso. Nuestros miembros obedecen a Dios. Dice más. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Cuándo? Cuando todo nuestro ser, cuando nuestros pensamientos, cuando el corazón, la mente, todo lo que hay en él, se ocupan de agradar a Dios, pues ustedes están bajo la gracia, ya no están bajo la ley. Hago una nueva pregunta. ¿Cuántos ya saben que fueron perdonados? Si fuimos perdonados, eso tiene un propósito y un fin, ¿verdad? Cambio la pregunta, ¿para qué fuimos perdonados? ¿Por qué he sido perdonado? ¿Para qué he sido perdonado? Es una muy buena pregunta para replantearnos hoy, para salir de acá entendiendo por qué, para qué fui perdonado. Si el perdón tiene un fin,
liberarnos del pecado, darnos una nueva vida, devolvernos posición, hacer las paces con Dios, el que Dios nos vea, el que Dios nos dé a su Hijo, eso tiene un fin. ¿Sabe cuál es? No es para vivir para nosotros, porque dice la palabra, ahora tú le perteneces a Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. No le pertenecemos a más nadie, a nosotros mismos, porque la finalidad de ser perdonados es para que entendamos que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Todo lo que Dios te dio le pertenece a Él. Por eso eres perdonado, para eso eres perdonado, para que todo le pertenezca a Dios y para que todo responda y colabore con Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Ahora este acto de amor y de verdadero perdón tiene implicancias que son a nuestro favor. Acompáñame a leer Hebreos 10, del 19 en adelante. Voy cerrando. Hebreos 10, del 19 en adelante. Ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Miren lo que ahora produce este perdón. Podemos entrar con libertad al lugar santo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Diga conmigo, tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Pregunto hoy, ¿sabemos qué es la casa de Dios? ¿Sabemos quién es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? Diga nosotros. Yo soy la casa de Dios. Escuche, si usted es la casa de Dios, como en efecto lo dice la palabra, no es este lugar. Dios no está acá porque dice la palabra que Dios no habita en lugares hechos con manos de hombre. Dios no habita en lugares hechos con manos de hombre. Es que la casa soy yo. Es que el lugar donde Él está soy yo. Escuche, dice, tenemos un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Eso significa Dios mismo viviendo en ti. Ahora esta casa, cuando tiene al sumo sacerdote, cuando tiene a Dios mismo, esta casa necesita ser mantenida en orden. A ninguno de nosotros creo que eso es. Nos gusta estar en nuestras casas o cuando llegamos está todo desordenado, los platos, las ollas por allá, de la ropa y de los muebles, en la mesa del comedor. ¿A quién le encanta vivir así? A nadie. Nos gusta tener en orden nuestra casa. En lo espiritual, esta casa necesita estar en orden. ¿Por qué? Porque tenemos a un sacerdote que vive. Para eso nos dio perdón, para Él habitar ahora dentro de nosotros. Dice más, por eso, porque tenemos un sumo sacerdote, porque tenemos su vida, porque tenemos a su Espíritu en nosotros, a su Hijo en nosotros, por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpio nuestros corazones. ¿El perdón es para qué? Para que tu corazón esté libre, limpio, de mala conciencia, limpio, lavados de nuestro cuerpo con agua pura, mantengámonos firmes sin dudar, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos
la manera de ayudar los unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Qué maravilloso es entender que este perdón ahora, hoy, nuevamente vuelvo a recordarte, nos hace merecedores de tener a Cristo, su Hijo, a Dios mismo, viviendo en nosotros, en mí. La pregunta para reflexionar es, ¿cómo está esta casa que recibió perdón por amor? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy administrando esta casa? No fue, repito, no fue cualquier cosa. El amplio perdón que Dios nos dio no es para conducir mi vida como quiero o como creo. Es asombroso lo que su amor y el amplio perdón hoy nos otorga. Y quiero cerrar con esta reflexión. ¿Para qué fuimos perdonados? Por la palabra en 1 Corintios 6:19, yo lo leo. ¿Para qué fuimos perdonados? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? Nada más y nada menos. Hay santidad dentro de nosotros. ¿Qué produjo eso? El amplio perdón. El amplio perdón produjo que ahora nuestro cuerpo sea el lugar donde está el Espíritu Santo, el que está en ustedes, el que han ya recibido de parte de Dios. Quiero comprometerlo con levante su mano porque quiero comprometerlo según la palabra. Ustedes no son sus propios dueños. Quiero recordarte, tú no te perteneces, tú no te diriges, tú no te gobiernas, perdone que lo señale, pero tú no eres tu propio dueño. ¿Por qué? Porque fueron comprados por un gran precio. ¡Wow! Porque ahora no puedo hacer lo que quiero, porque fui perdonado. Porque ese perdón implicó la muerte de su único hijo, el derramamiento de la sangre de su hijo. ¿Para qué? Para recordarnos todos los días. Soy propiedad exclusiva de Dios. Somos propiedad exclusiva de Dios. Fuimos comprados no por poco, sino por un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Amados, glorifica a Dios donde estás, en el trabajo, en tu casa, en donde quiera que estés. No puede olvidarse, no se nos puede olvidar que debo glorificar a Dios. Eso incluye nuestras conversaciones, eso incluye nuestras relaciones. Si tenemos que cortar con gente, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora no soy mi dueño, porque este perdón ahora me hace vivir comprometido con Dios para honrar y respetar lo que yo soy y lo que está depositado dentro de mí. Aleluya. Si vivimos para el Señor, vivimos, pero si morimos, para el Señor morimos. Así pues, diga conmigo, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Ya no es un problema el tema de la muerte, porque sea que viva o sea que esté con Él, del Señor somos. Con más razón ahora cuido esta casa. Con más razón cuido, obedezco y honro lo que está en mí. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Lo dice el escritor, el apóstol Pablo, el verso 9 de 1 Corintios 6. ¿Para qué murió y volvió a resucitar Cristo? ¿Sabe para qué? Para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Él es el Señor. ¿Para qué murió? Para ser tu Señor. Para ser tu dueño. Un Señor en la época de Jesús era el amo.
era el dueño de alguien. Él es tu dueño. Le puedo decir a que está al lado, Él es tu dueño. Le perteneces a Él. Le perteneces a Él. Él es nuestro dueño. Después añade en Hebreos 10:17, y nunca más, diga nunca. Vuélvalo a decir nunca. Nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y maldades. Wow. Nunca más. El problema lo tenemos nosotros, porque somos quienes recordamos cosas. El Señor Dios nunca más. Si ya los perdoné, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¡Qué maravilloso! Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, nos pone en una sola condición. ¿Cuál condición? Soy perdonado. Soy amado. Soy santo. Wow. ¡Qué responsabilidad! Mi posición, soy santo. ¿Cuántos pueden creerlo de verdad? ¿Cuántos creen que son santos? Y no quiero escuchar después, uy, pastor, eso que usted no sabe. Esta semana, Dios mío, se me fue la santidad. O Rafael, se me fue la santidad, pastor, que estaba sacando ya un mozo, una rueda y me dio un martillazo y se me fue la santidad por unos segundos. O como un hermanito por allá, que se le fue la santidad cuando alguien cambió la luz y fue a avanzar y alguien se le atravesó, sacó la cabeza y se le fue la santidad. Amados, el ser santo no significa que no nos vamos a equivocar, pero no anhelamos equivocarnos. No es un deseo. Yo decía en estos domingos que las tentaciones, las pruebas y todas las cosas van a estar. Repito, mientras usted esté en esta carne, en esta tierra, usted va a tener tentación. Va a tener problemas, va a tener situaciones duras, difíciles, circunstancias adversas, las va a tener. La Biblia nos habla de eso, nos advierte de eso. El asunto está en cómo enfrentamos todas esas cosas. Si hay cosas en las que todavía soy tentado, el problema es cómo encaro esas cosas. Si lo que para mí es una tentación, yo dije, me produce un deseo de hacerlo. Me siento seducido, tentado. Ay, Dios mío, casi que no aguanto. Hay un problema en nosotros. Algo no está funcionando bien. Ahora, si esa misma tentación que antes me dominaba, si en lugar de esa tentación el Señor es mi paz, Él me gobierna, he entendido que el verdadero perdón gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque no le voy a restar el precio, el valor a lo que recibí. Al contrario, en medio de cualquier circunstancia, buena o no, eso no me conmueve, eso no me aparta. Está bien, podemos llorar y nos sentiremos quebrantados seguramente, pero más allá de eso, eso nos gobierna. Eso nos mantiene fieles, sirviendo al Señor, amando al Señor. ¿Qué produce eso? La obra eterna de la cruz, ahora expresada para nosotros en perdón. Puede ponerse de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios porque nos perdonó con un amplio perdón?
Este perdón rompe cualquier cosa, cualquier enemistad, desobediencia, y nos hace entrar en una conciencia ejercitada. Pertenezco al Señor. Pertenezco al Señor. Pertenecemos al Señor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es poder otra vez replantearnos qué es este perdón! ¡Qué maravilloso es replantearnos este perdón! Es interesante volver a ver el panorama de donde fuimos sacados, ¿verdad? Es interesante esto. Y el Señor hoy nos reunió para esto, para hacernos ver nuevamente que lo que hemos recibido no nos puede llevar a vivir una vida descuidada, a una vida sin responsabilidades. Escúchame. Pertenecemos a Dios. Porque diga, fui comprado por un alto precio. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Puede cerrar sus ojos ahí donde está y dele gracias a Dios por esta reflexión de la palabra. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Te alabamos, te exaltamos. No quiero a nadie más. Necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Y no quiero a nadie más. Necesito nada más. Eres mi todo. No quiero, no, no. Y no quiero